Hola, soy Darwin y bienvenido a mi canal. En este video vamos a continuar con nuestro curso de Pensamiento Matemático 2, hablando sobre el primer tema de la progresión número 2. Para empezar, vamos a recordar el nombre del tema, aunque si bien ya en el video pasado se dio la estructura de la progresión 2, aquí tenemos nuevamente el nombre. El tema uno de la progresión 2 se llamará Elementos del lenguaje matemático. Y bueno, tendrá como propósito entonces este video de hablar sobre estos elementos, símbolos y estructuras de símbolos que vendrían a integrar precisamente el lenguaje que se emplea en matemática. Para ello y para podernos situar mejor a lo largo del video, que puede resultar un poquito largo, vamos a tener presente en todo momento esta especie de diagrama que me permití hacer previamente y vamos a tratar de hacerlo lo más grande posible. Confío yo que al menos de este tamaño se pueda ver. Y vamos a ir hablando cada uno de estos elementos que están aquí, ¿no? Entonces, de manera general, tenemos que el lenguaje algebraico lo podríamos, estaría conformado por lo que le llamamos los elementos y lo que son las expresiones. Más o menos un poco haciendo la analogía con nuestro lenguaje, los elementos serían como si estuviésemos hablando de las letras, de los signos de puntuación, todos estos caracteres que utilizamos, los acentos y toda esta cuestión, los dos puntos, todos estos caracteres que al combinarse luego forman precisamente lo que llamaríamos las expresiones, ¿no? Entonces, más o menos de manera análoga sería esto, ¿no? Por un lado tenemos los elementos que vendrían siendo los caracteres, los símbolos, y luego al combinar estos unos con otros, formaríamos los tipos de expresiones matemáticas que hay, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primeramente con los elementos y tenemos cuatro elementos principales, que son las variables, las incógnitas, las constantes y los signos que, bueno, aquí tenemos que hay de varios tipos. Entonces, vamos a comenzar primeramente hablando de las variables y para ello vamos a mostrar este otro cuadro. Vamos a hacerlo lo más grande posible. Y entonces, aquí tenemos más o menos lo que tendríamos que tener presente como idea de variable, que es que una variable va a ser entendida como una cantidad no fija, una cantidad no constante, que no cambia precisamente, y que no está determinada, ¿no? Que puede variar, por el contrario, puede variar dentro de un intervalo dado. Esto más o menos yo lo hago como si fuese la analogía de una perilla, ¿no? De un dial que tú puedes girar y puedes ajustar, ¿no? Girándolo hacia la izquierda, hacia la derecha. Te da juego para ir ajustando el valor de esa perilla, ¿no? Entonces, más o menos así se comporta la variable. Es una cantidad que no estará fija, al contrario cambiará y que su valor no está del todo determinada, dependerá de cómo vas girando la perilla, ¿no? De acuerdo a tus necesidades, por decir algo, ¿no? Generalmente las variables se representan con las últimas letras del alfabeto, lo que son la X, la Y, la Z, la W, aunque también se utilizan otras, ¿no? Pero generalmente son esas, las últimas. O también con letras griegas y podría ser, no sé, a lo mejor la letra alfa, la letra beta, la letra gamma, ¿no? Que en ese caso son letras griegas, ¿no? Aunque si bien no todas las letras griegas, porque hay algunas reservadas para valores que no son variables, como por ejemplo la letra pi, que en este caso ese sí representa algo que no es una variable, ¿no? O otras por ahí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos x más 3 y en este caso la x que tenemos acá es la que está, bueno, aquí lo voy a leer mejor. En esta expresión, la letra x no tiene un valor determinado fijo, sino que su valor es una variable que puede cambiar dentro de un intervalo dado. Así pues, la x es susceptible de valer 4, si así nos place, o de valer menos 7, o de valer 3 cuartos, o de valer 1.8, o la raíz cuadrada de 10, etcétera. Entonces,
Como ven, la X vendría siendo como lo que había comentado, como una perilla que puedes tú dar vuelta y que puedes ir ajustando a placer, ¿no? De acuerdo a tus necesidades. Em, Ahora bien, regularmente cuando se establece una expresión así, mm, también podríamos fijar un intervalo. ¿Cuál es el intervalo sobre el que se puede mover esta variable? Es decir, que bueno, sí está bien, que puede cambiar, pero ¿en qué intervalo? ¿En qué intervalo yo puedo mover esta perilla? Bueno, generalmente si no se indica el intervalo en el que esta variable se pueda mover, se entenderá que no tiene un intervalo más que el de los números reales, ¿no? Es decir, que puede valer cualquier número real, ¿no? Incluso hasta puede ser un número complejo, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar esos temas que no son objetivo del curso, ¿no? Pensemos que nada más los números reales, ¿no? Que bueno, ya más adelante hablaremos qué son los números reales, ¿no? Pero ahora, si queremos nosotros, digamos que establecer ya un intervalo bastante preciso, bueno, pues entonces, aparte de esta expresión que tenemos aquí, bueno, tendremos que manifestar, bueno, pues mira, también X tiene que ser, por ejemplo, mayor a 5. Esa es la condición. Es decir, que tú podrías ajustar cualquier valor, pero siempre que se cumpla con esa condición, ¿no? De que sea mayor a 5. Entonces, pero eso ya son cuestiones, algo que, bueno, tendrías tú que especificar, ¿no? Si no, pues entonces no hay ninguna restricción y pensaremos que la variable puede moverse dentro de los números reales, ¿no? Bueno, pasamos con el siguiente elemento, que son las incógnitas, que creo que aquí tengo el cuadro, efectivamente, y veremos qué cosa es una incógnita. Ahora bien, una incógnita, y esto aquí también me gustaría aclarar mucho de la confusión que tienen mis alumnos entre variable e incógnita, porque regularmente se utiliza como si fuesen sinónimos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la expresión 3x, por ejemplo, y a esto regularmente se le llama, es la variable o la incógnita, ¿no? Pero ciertamente no son sinónimos. Hay diferencias importantes entre lo que es una variable y una incógnita. La principal de ellas es de que la incógnita es una cantidad constante, es decir, es una cantidad fija y determinada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es como que eso puede moverse como una perilla o algo así, ¿no? Sino que ya es una cantidad constante. No sé, a lo mejor vale 10 o vale 14 o vale 5 o lo que sea, ¿no? Es una cantidad que ya no va a cambiar, fija y determinada. Ahora bien, la cuestión aquí, lo importante es de que esa cantidad es desconocida para nosotros, es decir, que su valor, por eso aquí dice, pero cuyo valor es desconocido. Generalmente se representan también con las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, W, etcétera, y también con letras griegas. Y usualmente en los problemas en donde nos ponen una incógnita, el objetivo de ese problema se tratará de buscar el valor que tiene esa incógnita. Entonces, y esto lo ejemplifico con este problema que tenemos aquí, que es x menos 9 igual a 1. En este caso, o en esta expresión, x sí que tiene un valor fijo, un valor constante, pero es desconocido, ¿no? Obviamente, al resolver este problema ya se conoce, de hecho, no es tan difícil darnos cuenta que el valor de la x, el valor de la incógnita es 10, ¿no? Porque pues, cuando vale 10 es cuando se cumple esta expresión. Entonces, como ven, aquí la x no funciona como una perilla que podemos variarle el valor y esto y lo otro, ¿no? Sino que tiene un valor específico, tiene un valor fijo, que no cambiará a lo largo del problema, porque yo puedo resolver este problema, puedo ir haciendo el desarrollo, aunque bueno, este problema es bastante sencillo, pero a lo largo del desarrollo esa X sigue teniendo un valor fijo, ¿no? No es de que valdrá otra cosa a lo largo de mi procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la incógnita y lo que es la variable. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ajustar el volumen. Y vamos a ver el siguiente elemento, que serían las constantes. Que de hecho las constantes
tienen más relación con las incógnitas que las incógnitas con las variables. Y es que lo que pasa es que las constantes, aquí tenemos el cuadro, la vamos a entender así. Es decir, casi casi es como una incógnita. La diferencia radica, y ahorita lo leemos, es una cantidad constante, fija y determinada, así como las incógnitas, pero su valor es conocido o al menos se asume como conocido. ¿Estamos de acuerdo? Es importante también esto, que su valor se conoce o se asume como que se conoce. ¿Estamos? Y bueno, ahorita vamos a dar un ejemplo acerca de esto porque esto es algo sutil, ¿no? Entender esto, ¿no? Entonces, generalmente las constantes se representan con números, las primeras letras del alfabeto, como puede ser A, B y C, y con ciertas letras griegas, ¿no? Que ya por convención se les ha asignado un valor fijo y constante, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como el -4 es una constante porque sabemos cuánto vale -4, o sea, tenemos la idea de cuánto vale -4, es conocido su valor. Eh, el 7 también es otro ejemplo. La letra A también podría ser considerada como una constante. Es decir, no sé, esto también en los planteamientos de los problemas te tienen que dejar claro que ese valor es conocido, ¿no? Por decir algo, voy a poner aquí un ejemplo. Si yo digo, mira, pues tenemos 7A, por decir algo. Y bueno, asume que A se conoce, ¿no? Entonces, a veces en el contexto del problema, no importa cuánto valga, sino el hecho de que A se está asumiendo como conocido. Y esto es importante porque, por ejemplo, en otras áreas de las matemáticas, por decir algo, cuando tú derivas, por ejemplo, voy a saltarme un poco y voy a hablar de derivadas. Por ejemplo, cuando tú derivas con respecto a X una constante y te lo ponen así como una C, es decir, C es una letra, pero aquí se está, digamos que, asumiendo que C es una constante, algo que tú conoces, que podría ser 7, podría ser 10, da igual cuál sea el valor, lo importante es de que es un valor conocido, una constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, pues la derivada de una constante con respecto a X sería 0, ¿no? Entonces, no es como que C sea una variable, aunque sea una letra, es lo que quiero dar a entender. Entonces, a veces, de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, las letras también pueden ser utilizadas para representar lo que son constantes, valores fijos y que se conocen. Ahora bien, y también, por otra parte, también tenemos las letras griegas. Por ejemplo, ahorita, la que se me ocurre ahorita, que es la que puse acá, es la letra pi, que bueno, a pesar de que es una letra griega, pues ya se asume que su valor es 3.1416 aproximadamente, ¿no? Entonces, en los problemas no vas a encontrar que pi se le dé un uso como de variable, ¿no? De que pi, ¿cuánto valdrá pi, ¿no? O que sea una incógnita o algo así, ¿no? Entonces ya sabemos que pi, pues es lo que es, ¿no? Lo que vale. Entonces, por ahí estos son los ejemplos que podríamos comentar, ¿no? Ahora bien, tenemos también por ahí, voy a mover esto un poquito para arriba para leerlo. Dice, en esta expresión, por ejemplo, aquí es lo que yo comentaba hace ratito, ax más b, en esta expresión que tenemos aquí, regularmente se asume que el valor de A y B son asumidos como conocidos y por tanto se consideran como constantes. Entonces, a veces para generalizar un poco la situación, en vez de dar números en específico, ponemos A y B, pero bueno, ya entre líneas entendemos que A y B están cumpliendo el valor de ser constantes, ¿no? Como el ejemplo que puse de la derivada de C, ¿no? Con respecto a X, ¿no? En donde C cumple la función de ser una constante, un valor conocido. Entonces, es importante eso. Entonces, en cuanto a las incógnitas y constantes, la diferencia es de que a pesar de que son los dos valores conocidos, en una se conoce su valor y en otra no se conoce, ¿no? De hecho, incluso cuando ya la incógnita la resuelves y sabes cuánto vale, pues bueno, ya entonces esa incógnita podríamos decir que se ha transformado en una constante, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ahora bien, por último tenemos los signos y bueno, los signos
tenemos de tres tipos. Tenemos los signos de operación, los signos de relación y tenemos los signos de agrupación. Entonces también son caracteres que hay que conocer. Por ahí creo que tenemos los signos de operación primero, aquí en la primera lámina. Y bueno, hablaremos un poquito sobre los principales y los más comunes, aunque bueno, seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar de los más básicos, ¿no? De los operadores matemáticos. De hecho, incluso a veces también se le llaman operadores matemáticos. Sale a estos símbolos que denotan precisamente una operación matemática, ¿no? Entonces, son signos que se usan para denotar que se está efectuando una operación matemática. Bueno, pues tenemos el signo más, que denota una operación, que es la adición, aunque bueno, regularmente se le llama suma, y bueno, yo creo que por costumbre le llamaré suma, aunque lo correcto sería llamarle adición. El signo menos, que denota también una operación matemática, que es la sustracción o comúnmente llamada resta. También tenemos el signo por, que denota una operación matemática, que es la multiplicación. Tenemos este tiene un nombre, el óvelo, óvelo, que bueno, yo no conocía que se llamara así, pero pues bueno, siempre se aprende algo nuevo, el óvelo, que denota la operación de división. También tenemos este que no es muy usado, pero es el caret, que denota también una operación que es la potenciación. Y tenemos por ahí el signo de raíz, ¿verdad? Que denota una operación que es la radicación, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, aquí tenemos el signo más, aunque también hay que aclarar, y quiero hacer algunas precisiones acá, a veces el signo más y el signo menos tienen otros usos, o sea, dentro de las expresiones algebraicas y del lenguaje matemático, el signo más y el signo menos, aparte de denotar la operación de suma y resta, también son utilizados para denotar si un número es positivo o un número es negativo, lo que le llamamos el uso, el signo posicional, ¿no? El uso posicional de ese signo para denotar que es positivo o negativo. Incluso el signo menos tiene un tercer uso que es para denotar que lo que queremos nosotros es obtener el inverso aditivo de un número. Pero bueno, eso más adelante probablemente lo platicaremos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos que el signo más y el signo menos en esto que estamos explicando denotarían estas operaciones, ¿no? Ahora bien, con respecto a la multiplicación, también tenemos otros signos, no solamente el signo por. De hecho, en álgebra, el signo por se parece mucho a la X y puede generar su uso confusión a lo largo de los problemas, ¿no? Del desarrollo. Confundir que este signo por es una X y bueno, ya te confundes. Entonces, en álgebra, regularmente no se usa o se evita usar el signo por. Tampoco es como que un pecado usarlo, ¿no? Pero regularmente se evita por evitar esa confusión, ¿no? También tenemos otros símbolos que también se utilizan para la multiplicación, que es el punto medio. Por ejemplo, cuando yo pongo 3 y un punto a media altura y pongo 4, estoy indicando que ese punto que está a media altura es una multiplicación, denota una multiplicación. También regularmente también se usa el asterisco como indicador de multiplicación, aunque este se utiliza más bien en ámbitos de la informática y algunas calculadoras por ahí, ¿no? Pero en Excel se utiliza también como operador matemático para la multiplicación el asterisco, ¿no? Y también, y esto es importante también mencionar, que también los signos de agrupación también son usados, como el paréntesis, los corchetes, las llaves, las barras, también son usados. Por ejemplo, si yo pongo algo tal que así, como 3 y 4, bueno, pues esto también denotará en este caso particular que el 3 y el 4 se están multiplicando, aunque también lo que abona un poco a lo difícil de este asunto de saber manejar bien el álgebra es de que los paréntesis también tienen otros usos, ¿sí? Entonces, a veces se confunde el uso que se le está dando a un paréntesis en una situación particular dada, ¿no? Pero bueno, en estos casos siempre entenderemos que cuando hay dos paréntesis enfrentados, o sea, uno y luego enseguida otro, y que no hay nada en medio entre ellos,
se entiende que hay una multiplicación entre lo que están dentro de los paréntesis, ¿no? De manera general, eso entenderemos. También a veces se suele omitir, por ejemplo, y esto también por costumbre, se suele omitir, por ejemplo, el primer paréntesis en este caso. A veces se pone 3 y luego entre paréntesis 4. Bueno, también se asume que es una multiplicación. Ahora, lo que sí no es correcto o podría ser como una falta de ortografía es poner el 3 acá y luego el 4 acá, ¿sale? Si vamos a omitir un paréntesis, tendría que ser el del segundo elemento que se está multiplicando, el segundo factor, ¿no? Lo que le llamamos factor, que es a como se le llaman a las cosas que se están multiplicando, ¿sale? Entonces, por ahí hay que tener también presente todo este relajito de los signos de agrupación. Y bueno, también otra cosa que también suele generar confusión es de que a veces ni siquiera es necesario utilizar un símbolo de multiplicación. Por ejemplo, cuando tenemos una expresión como 3a, a pesar de que no hay un símbolo que esté indicando multiplicación, se entiende que el 3 se está multiplicando con la a. ¿Estamos? Y de hecho, incluso si le agrego una b, pues también la b también se está multiplicando. O sea, es decir, que los 3 se están multiplicando. ¿Vale? Entonces, también es importante tener presente eso. ¿Sale? También, por ejemplo, en expresiones tal que así, por ejemplo, 2 raíz de 9, aquí también se asume que el 2 se está multiplicando por la raíz de 9, en este caso, que es 3. Entonces, esto daría 6, ¿no? Entonces, como ven, a veces también se suele incluso omitir el signo de lo que es la multiplicación, ¿no? Ahora bien, con respecto a la división, también tiene sus cosas, porque también el símbolo de división no solamente es este, que es el óvelo, que en este caso para indicar que el 3 se va a dividir entre 4, sino tenemos otros símbolos, como por ejemplo puede ser la barra diagonal o la diagonal, por ejemplo así, 3 entre 4. También de alguna manera la barra fraccionaria, que es la que utilizamos para representar fracciones, también, pues obviamente también en esencia también representa una división, aunque sea una fracción, pero bueno, representa también una división. O sea, al final de cuentas es un 3 dividiéndose entre un 4. Y también en algunos contextos, como por ejemplo pueden ser las razones y las proporciones, también se utilizan los dos puntos. Es decir, aunque si bien esto se lee 3 es a 4, y esto, bueno, es un tema de aritmética, ¿vale? Que no voy a abordar, pero digamos que esto, aunque si bien se lee 3 es a 4, al final de cuentas, esto en esencia representa una división 3 entre 4, ¿no? Entonces, también hay cierto abanico cuando representamos una división, ¿no? En cuanto a los símbolos y toda esta cuestión, ¿no? Ahora bien, y luego tenemos el signo de potenciación, que bueno, lo más común es que no se utilice ninguno, y para denotar que hay una potenciación, entonces lo que se opta por hacer es poner pues lo que es el elemento del exponente, que bueno, esto también es un tema que pues, bueno, tendríamos que ya tener previamente conocido, y como si fuese un numerito pequeñito en la parte de arriba a la derecha, ¿no? Del número. Entonces, por ahí, aquí ya con esto se indica que hay una operación de potenciación, 3 elevado a la potencia 2, ¿no? Entonces, y no hay un símbolo que represente la potenciación, simplemente es la forma en cómo escribimos los números. Ahora bien, también hay otro símbolo para la potenciación, como había mencionado hace ratito, que es lo que es el caret, que es, por ejemplo, esto, así, ¿no? Así. Entonces, esto vendría siendo lo equivalente que había escrito hace ratito, ¿no? Este caret o esta como especie de sombrerito no se utiliza mucho cuando hacemos, o sea, arrastramos el lápiz y hacemos operaciones de álgebra, pero sí que se utiliza mucho en la cuestión, por ejemplo, informática también, ¿no? En la cuestión de Excel, los programas de hojas de cálculo, y también en algunas calculadoras también representan eso como operador matemático de que hay una potenciación por ahí, ¿no?
Y luego la raíz cuadrada, que bueno, esa sí no hay tanto rollo porque simplemente hay un solo símbolo, que es este, ¿no? Lo que es la radicación. Entonces, aquí tenemos, si queremos denotar que se va a hacer una operación de radicación, pues tenemos que sí o sí escribir el símbolo de raíz, ¿no? Y bueno, estos serían los signos de operación, ¿ok? Bueno, ahora bien, pasemos con los signos de relación, ¿sale? Que también son otros símbolos que se suelen usar pues, en el lenguaje matemático. Entonces, como ven, pues estamos aprendiendo acerca de los caracteres, los símbolos, para, pues obviamente, luego avanzar con lo demás, ¿no? Ahora bien, tenemos los signos de relación, que son estos de aquí. Son signos que se usan para denotar la relación que existen entre dos expresiones matemáticas. Yo sé que todavía no hemos aclarado qué son las expresiones matemáticas, que son las que tenemos acá abajo, ¿sale? Pero bueno, ya desde ya decimos que, bueno, estos símbolos de relación son usados para establecer la relación que hay entre dos expresiones matemáticas. Y bueno, tenemos también bastantes símbolos. El más conocido o el más usado pues es el signo igual, igual a. Entonces esto denota que lo que tenemos a la izquierda, la expresión matemática que tenemos a la izquierda, es equivalente o es igual a la expresión que tenemos escrita a la derecha del signo, ¿no? También tenemos este otro que es el no igual a. Entonces esto creo que denota lo contrario, que lo que tenemos a la izquierda no es igual a lo que tenemos a la derecha. También tenemos este otro, que es como una especie de igual, pero con las rayitas onduladas, como si fuesen unas olas. Esto significa aproximadamente o es aproximado a, es decir, que lo que tenemos a la izquierda, si bien no es igual a lo que tenemos a la derecha, es bastante aproximado. ¿Vale? También tenemos estos que se utilizan mucho en lo que son inecuaciones y toda esta cuestión, que son el símbolo mayor que, para denotar que lo que tenemos a la izquierda es mayor que lo que tenemos a la derecha. ¿Sale? También tenemos este otro que es exactamente igual, nada más que con una rayita abajo, que significa mayor o igual que. Entonces aquí denotamos que lo que tenemos a la izquierda puede ser mayor o incluso puede ser igual que lo que tenemos a la derecha. Y por contraparte tenemos los otros símbolos contrarios, que son el menor que es para denotar que lo que tenemos a la izquierda es menor que lo que tenemos a la derecha, porque obviamente todo en matemáticas se lee de izquierda a derecha, como leemos también los textos de los libros. Y tenemos por último el menor o igual que, ¿no? Entonces, lo mismo, sigue el mismo razonamiento, ¿no? Leemos aquí, dice, aunque existen más, porque no son los únicos, los de arriba son los signos de relación más comunes. De izquierda a derecha los nombres son, y bueno, aquí ya los tengo, igual a, no igual a, aproximado a, mayor que, igual o mayor a, menor que, igual o menor que. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que es 3x mayor que 10. Esto indica que 3x, esta expresión, es mayor que 10, tendrá un valor mayor que 10. ¿Vale? Valdrá quizás 14, 15, lo que sea, ¿no? Pero bueno, valdrá más que 10. Bueno, y por último, ya para finalizar el video, porque ya en el siguiente tengo pensado hablar sobre la rama de abajo de este diagrama, tenemos los signos de agrupación, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos los signos de agrupación, que son los siguientes, ¿no? Que bueno, ya de hecho ya los habíamos platicado, pero ahora estos símbolos, es lo que comentaba, tienen otro uso que es precisamente agrupar, ¿no? Más allá de notar multiplicación, como mencionamos hace rato, también son utilizados para agrupar operaciones matemáticas. ¿Y qué cosa es esto de agrupar? Bueno, pues lo leemos y damos un ejemplo. Los signos de agrupación son signos que se utilizan para establecer el orden en el que se van a efectuar las operaciones matemáticas, porque hay que saber que dependiendo en matemáticas, dependiendo de cómo hagas las operaciones, el orden en que las efectúes, el resultado será distinto. Entonces, a veces nos interesa que las operaciones matemáticas se hagan en un orden específico.
Y para ello utilizamos los signos de agrupación para indicar que esto se tendrá que hacer primero, esto se tendrá que hacer después, esto luego después y esto después. ¿Sale? Entonces, para ello necesitamos estos signos de agrupación. Y es el segundo uso que tienen al menos estos signos, ¿no? Lo que son los paréntesis, corchetes, llaves y la barra, ¿no? Que la barra es muy poco usada, pero bueno, también es un símbolo de agrupación. Y bueno, nada más para ejemplificar, lo de la barra es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 6 más 4, no sé, por ejemplo, por 3, por ejemplo, así. Entonces aquí lo que indicamos es de que lo que se va a efectuar primeramente es la suma, pero también podría utilizar una barra, es decir, pongo el 3, pongo 6 más 4 y pongo una barra encima, ¿sale? Y esto indica lo mismo, ¿no? Es decir, que el 6 más 4 se va a hacer primero. Entonces ahí lo tenemos, aunque no es muy usado, ¿no? Y bueno, los paréntesis, y aquí lo que tenemos, al menos en el caso especial de los paréntesis, puede tener más usos y no solamente como signos de agrupación, lo que son los paréntesis, ¿sí? Aunque también los corchetes y las llaves, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, 4 corchete y pongo 3 corchete, bueno, lo mismo, esto es una multiplicación, aquí no están agrupando operaciones matemáticas, sino se están utilizando para denotar una multiplicación, ¿sale? Aunque también el paréntesis tendrá otros usos, por ejemplo, algo que se me ocurre es para, por ejemplo, esto no es una operación matemática, sino es lo que conocemos como una coordenada, ¿no? Entonces, los paréntesis aquí están utilizados para formar lo que le llamamos una coordenada. Entonces, a veces en matemáticas solemos darle varios usos a una misma cosa, ¿no? Pero hay que tener presente, por economía probablemente, ¿no? Para no estar inventándonos más y más y más signos, ¿no? Pero sí hay que tener presente que eso involucra entender cuál es el uso específico que se le está dando a ese símbolo o a ese signo en particular en ese planteamiento que tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos por último el ejemplo con el que vamos a finalizar el video, que es en esta expresión que es 6 por, en este caso, este signo es el signo por. 3 más 2, entre paréntesis, está indicando que la suma de 3 más 2 se tendrá que efectuar primero. Entonces tendríamos que sumar esto, 3 más 2 daría 5 y entonces quedaría 6 por 5, obviamente ya el 5 ya sin el paréntesis, porque ya el paréntesis ya cumplió su función, se efectuó la operación, bueno, pues ya entonces quedaría 6 por 5, 6, así lo voy a escribir, 6 por 5, y bueno, esto ya daría pues 30, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si hubiésemos hecho las operaciones de una manera distinta, pues entonces hubiese dado diferente. Por decir algo, si yo hubiese hecho el 6 por 3 primero, pues hubiese dado 18 y luego más 2 pues daría 20 y entonces ya llegaría a un resultado distinto. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Quiero aclarar que en este curso de Pensamiento Matemático 2 no habrá un video específico para abordar lo que es los signos de agrupación y cómo se trabajan y todo esto, porque bueno, no es algo que se tiene contemplado dentro del curso. Probablemente en un curso que yo haga de aritmética, pues probablemente lo abordaré. Yo con mucha seguridad creo que se aborda, pero de alguna manera, aunque sea de manera indirecta, pues estaremos hablando un poco sobre lo que estamos comentando acá, ¿no? Y bueno, dicho eso, creo que en el siguiente video abordaremos la segunda parte de este diagrama. Y bueno, si te ha gustado el contenido, pues te agradecería que le des like, que compartas, que te suscribas, que comentes y bueno, para hacer un contenido de mejor calidad y bueno, que me sienta más animado. Bueno, que estés bien.